Tiempo de restauración. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo. ¡Vamos! ¡Aún es tiempo! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. En ausencia de la doctora Obdulia López, su servidor, el pastor Arturo de la Cruz Torres, y damos muchas gracias que nos estén sintonizando, de verdad que nos da mucho gusto. Y estamos hablando acerca de fundamentos y hoy vamos a hablar acerca de otro fundamento. Hace 8 días la doctora Obdulia habló acerca de que el fundamento es Jesucristo. Estamos hablando del fundamento de la fe cristiana, del fundamento del cristianismo, del fundamento de buscar a Dios. Y bueno, estamos muy contentos en esta noche y queremos mandarle un cordial saludo a todos los padres de familia que mañana se celebra el Día del Padre. Pues hoy nos estamos adelantando y decirles que queremos felicitarles, que reconocemos el trabajo que hace cada padre de familia, de trabajar, de proveer, de ser el jefe de la familia, de hacer muchas cosas que a veces se pasan por alto, de poder suplir la necesidad de cada uno de sus hijos, de toda la familia. Así que, señores padres de familia, un saludo, un abrazo cordial de parte de aquí de su programa Tiempos de Restauración. Y deseamos que las pasen muy, muy bien y que también sus familiares les puedan celebrar, sus hijos, con mucha alegría. También queremos mandar un saludo a todos los radioescuchas de Tiempos de Restauración. Gracias por sintonizarnos siempre. Un saludo de parte de la doctora Obdulia. Un saludo también de parte del pastor de Casa de Restauración, el pastor José Manuel Peña. Que Dios les bendiga y que la estén pasando muy bien. Y hoy vamos a hablar acerca de otro fundamento, y el otro fundamento, quedamos que Jesucristo es el fundamento del cristianismo, de la fe cristiana, pero hoy vamos a hablar de otro fundamento que es la Biblia. La Biblia es fundamento de la fe cristiana. Sin la Biblia no pudiera desarrollarse bien esa fe cristiana. Así que la Biblia es esencial en la fe del creyente cristiano. Y la misma Biblia dice muchas cosas interesantes. Entonces vamos a hablar acerca de la Biblia como un fundamento de la fe cristiana. Y yo quisiera leer unos textos de la Escritura. De hecho voy a leer varios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice este texto que la palabra de Dios, o sea, la Escritura, la Biblia, es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y hay otra porción de la Escritura, otro texto que también lo quiero leer, y es en Isaías, en el Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento el profeta Isaías dice lo siguiente, hablando en lugar de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino hace lo que Dios quiere. No vuelve vacía, sino hay un fruto cuando se habla la palabra de Dios o cuando Dios habla. Y también Santiago fue un escritor de la palabra de Dios, de la Biblia, uno de los escritores, y Santiago dice lo siguiente acerca de la Biblia.
él la compara con un espejo, porque la Biblia nos ayuda a ver cómo estamos moralmente y nos ayuda a que nos corrijamos. Entonces la Biblia es como un espejo, pero Santiago también dice que la Biblia es la ley real. La ley real quiere decir la ley del rey. ¿Y quién es el rey? Cristo Jesús es el rey, y la escritura, la Biblia, es su ley. Y también Santiago la llama la escritura. Jesucristo llamó a la palabra de Dios la escritura, pero Santiago también la llama la ley. ¿Por qué la ley? Porque en la palabra de Dios hay leyes. Por ejemplo, están los 10 mandamientos, y de los 10 mandamientos se desprenden muchos mandamientos, y esos 10 mandamientos, que son una ley moral, se pueden resumir en 2: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Entonces a la escritura se le llama la ley. Santiago le llama la ley de la libertad, porque cuando seguimos la escritura, obedecemos a Dios, hay libertad en nuestras vidas. Así que la escritura es muy importante en la vida de los creyentes. La escritura es importante en la vida de la gente que tenemos una fe viva. Incluso Jesucristo muchas veces, él habló acerca de la escritura, y él dijo: las escrituras dan testimonio de mí. En otra parte dijo: las escrituras hablan de mí. En otra parte dice que hablando con sus discípulos, empezando desde el inicio de la Biblia hasta el final, él les hablaba acerca de él, que las escrituras testificaban, anunciaban acerca de él. Así que la Biblia es muy importante, no nada más para la vida del creyente, y por eso lo estamos hablando en esta noche, sino también para la vida de toda la gente, porque la Biblia es un libro distinto. A veces la gente dice: es que la Biblia fue escrita por hombres. Es que, ¿cómo sabemos que esa Biblia es la verdadera? ¿O por qué la Biblia me tiene que decir lo que tengo que hacer? O mucha gente dice: la Biblia es un cuento de hadas. La Biblia, quién sabe quién la escribió y por qué nos tenemos que sujetar a ella. Sin embargo, pues a veces es la voz de la ignorancia, es la voz de no investigar. Incluso hay ateos que dicen: la Biblia es cualquier libro, pero no, vamos a ver que la Biblia es importante. Y yo no quiero nada más dar datos, también quiero que la Biblia esta noche pueda edificar nuestras vidas, que usted al estar escuchando, usted aprenda, pero que también la Biblia sea aplicada a su vida y le resulte en beneficio. En el lenguaje de fe decimos que le resulte en bendición. La escritura o la Biblia tiene varios nombres, algunos nombres son metafóricos. Por ejemplo, ahí leímos en Hebreos 4:12 que se le llama espada, y es una espada del Espíritu porque te traspasa, porque te llega a lo más profundo de tu ser. Y también la misma escritura se llama a sí misma como miel, o sea, la palabra de Dios se le compara con miel. ¿Por qué? Porque la miel es dulce, porque la miel es saludable, porque la miel provoca sanidad, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces es dulce como la miel, pero te puede producir salud. A la escritura se le llama también antorcha. ¿Por qué? Porque alumbra en medio de la oscuridad, y la escritura, la palabra de Dios, alumbra en medio de la oscuridad moral. Hoy vivimos tiempos oscuros verdaderamente, hay maldad por todos lados, hay pecado por todos lados. La Biblia le llama pecado a la maldad, y en medio de toda esa oscuridad la palabra de Dios alumbra, nos guía, nos dice qué es lo que debemos de hacer. A la Biblia también se le llama lámpara por lo mismo. ¿Para qué sirve la lámpara? Para alumbrar el camino por donde vamos. Se le llama también agua. ¿Por qué? Porque la Biblia es agua, porque da vida, porque fertiliza, porque hace crecer, porque refresca el alma. Se le llama también la ley. Ya dijimos la ley. ¿Por qué? Porque la escritura es una ley. Nos dice
qué es lo que debemos de hacer, nos establece cuál es el camino correcto. A la Biblia se le llama Sagradas Escrituras, Santas Escrituras, porque vienen de parte de Dios. Se le llama también la palabra, se le llama la palabra de verdad, se le llama la palabra de Dios. Tiene varios nombres y cada uno de los nombres hace referencia a que es de beneficio para nuestras vidas. Cada uno de los nombres metafóricos habla de una característica de la palabra de Dios. Pero para la gente que dice, no, la Biblia es cualquier libro, la gente que dice la Biblia es mentira, o la gente que dice la Biblia es una serie de cuentos, de fábulas, de mentiras, quiero decirles así de entrada que no es así, porque este libro es la Biblia, la palabra de Dios. Es un libro que ha sido perseguido, que es perseguido. En un momento lo vamos a ver con más detenimiento. Y si fuera un cuento de hadas, si fueran fábulas, si fueran mentiras, o sea, a las fábulas no las persiguen, a las mentiras no las persiguen. Y en este día, en 2024, en este mes de junio, en varios países este libro está prohibido leerlo. Por ejemplo, ¿en qué países? En Afganistán, en Irak, en Irán, en Turquía, en Siria, en Egipto, en Etiopía, en Arabia Saudita, en Jordania y otros países. Este libro está prohibido leerlo. Está prohibido introducirlo a esos países. Y si es un libro de cuentos, si es un libro de mentiras, si es un libro escrito por el hombre, ¿por qué lo persiguen tanto? Hay otros libros sagrados como el Corán, como el libro de los hindúes, el libro de los budistas y otros libros sagrados que no los persiguen, que nadie dice nada por leerlos. Sin embargo, la Biblia es perseguida y es fácil entender por qué es perseguido, porque es la palabra de Dios. Y este libro tiene algo muy especial que lo quiero enfatizar. Este libro nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Este libro es un código moral y es el único libro que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y que nos los dice con autoridad. Por eso a la gente no le gusta, porque este libro dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por ejemplo, en uno de los mandamientos dice no adulterarás, dice este libro, no adulterarás, y dice que el adulterio es desagradable delante de Dios, y entonces pues el que anda por esos caminos pues no le gusta. Dice no robarás. Así que la gente que anda en esos caminos, pues tampoco le gusta, y por eso prefieren rechazar el libro y decir tonterías acerca de la Biblia, ¿no? Que ese es un libro cualquiera, que ese libro lo escribió el hombre, que ese libro ni es sagrado, etcétera, etcétera. Pero amigos y hermanos que nos están escuchando en esta noche, quiero decirles que no es un libro cualquiera. Este libro es el fundamento de la fe cristiana, porque es el libro de Dios, porque es la palabra de Dios, porque es el pensamiento de Dios, porque es lo que Dios tiene que decirnos a la humanidad, porque es la guía para esta humanidad en medio de tantas tinieblas. Y yo quiero decir que este es el libro de Dios porque este libro es único, este libro no se puede comparar con otro. Este libro es el libro de Dios y por lo tanto no hay libro que pueda competir con él, no hay libro que se pueda comparar con él, no hay libro que se parezca a la palabra de Dios. La Biblia es única y les voy a decir por qué es único. Ahora, único quiere decir que es especial, único quiere decir que es singular, único quiere decir que es diferente a otros, único quiere decir que no tiene semejante, que no tiene igual. ¿Y por qué es único este libro, la palabra de Dios? Porque miren, es único en armonía. ¿Cómo único en armonía? Fue escrito este libro en un periodo de 1600 años. Fue escrito por más de 40 autores. Moisés, David, Mateo,
Josué, David, y Pedro, Nehemías, Daniel, etcétera, etcétera. Más de 40 autores, y estos autores tenían un oficio, una profesión diferente, eran de diferentes clases sociales, habían reyes, campesinos, filósofos, diplomáticos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Fueron los escritores de la Biblia, más de 40 autores en un periodo de 1600 años. Fue escrita la palabra de Dios en diferentes lugares, en el desierto, en la cárcel, en una casa, en un barco, en una isla, como escribió Apocalipsis del apóstol Juan. Pero sin embargo la escritura, la palabra tiene armonía. Fue escrito en diferentes épocas, en tiempos de guerra, en tiempos de paz. Los hombres que escribieron la Biblia, estos más de 40 autores, escribieron en diferentes estados de ánimo. Algunos estaban tristes en la cárcel, algunos estaban en la cumbre del gozo, algunos estaban quebrantados, algunos estaban normales. Entonces fue escrita en diferentes estados de ánimo, y sin embargo la Biblia tiene armonía. Fue escrito en tres continentes diferentes, en Europa, en Asia y en África. Pero la palabra de Dios, toda la Biblia tiene un tema, tiene armonía. Fue escrito en 3 diferentes idiomas, ¿cuál? Hebreo, arameo y griego, que era el idioma que se hablaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de todo esto, la Biblia tiene armonía. La Biblia tiene unidad, por eso es único. Si algunos hombres se pusieran de acuerdo para escribir un libro que tenga un solo tema y que todo concuerde, no sería posible. Aún ahora, en tiempo de que hay internet y que hay buena comunicación, no saldría un libro como salió la Biblia, pero porque finalmente este libro lo estaba dirigiendo Dios. Es el libro de Dios, es el libro inspirado por Dios, dice la misma Biblia. Entonces, es única en armonía, pero es única en circulación. La Biblia es el libro más escrito, es el libro más traducido, es el libro más impreso, de tal manera que se han impreso miles y miles de millones de Biblia en diferentes idiomas. En muchos idiomas de los que hay, pero además de los idiomas vernáculos, de los idiomas autóctonos, me refiero a las lenguas indígenas que hay en todo el mundo. Entonces la Biblia se ha traducido, se ha impreso a diferentes idiomas en todo el mundo y sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo. Es decir, es única en su circulación porque es la palabra de Dios. Es decir, en este momento hay gente que se está dedicando en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes etnias, haciendo una traducción de la palabra de Dios, traduciendo la Biblia a los diferentes idiomas que antes se le llamaban dialectos, pero que realmente son idiomas. Entonces la Biblia circula por todos lados, es más, circula aún en los países prohibidos como Irán o como Afganistán o como Irak. Ahí, aunque está prohibida la Biblia, hay gente que puede leer la Biblia de una manera escondida, desde luego, en el propio idioma. Por ejemplo, en Irán se habla el farsi y hay Biblias en el idioma farsi, que quiere decir como persa, ¿no? Hay Biblias en ese idioma, entonces es única en su circulación. ¿Por qué? Porque es el libro de Dios. Pero la Biblia, aparte de ser única en armonía, única en circulación, también es un libro único en su traducción. Dijimos, ha sido traducida a diferentes idiomas, pero también aparte es única en su supervivencia. La Biblia ha sido el libro más atacado en todos los tiempos, en todos los lugares, pero a pesar de que la han querido destruir, de que han perseguido, la han quemado, este libro ha sobrevivido a todos los ataques que se le han hecho a este libro. Así que, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque es el libro de Dios. Ha sido perseguido, pero ha sobrevivido.
hubo un tiempo en que la Biblia las quemaban. En Europa, aquí mismo, la Biblia se quemaba. Alguna vez la historia cuenta que llegó un cargamento a Veracruz hace muchos años, en los años a finales de 1800, y se descubrió que eran Biblias y las quemaron completitas para que no llegaran a su destino. Así que la Biblia ha sobrevivido a la persecución. Hoy sigue siendo perseguida de diferentes maneras, no en todos los lugares, pero en algunos lugares está prohibida la palabra de Dios. Es más, la misma religión prohibió que se leyera la Biblia. De hecho, hubo un tiempo en que la Biblia no se leía. De hecho, en la iglesia tradicional, la misa se daba en latín, y entonces la gente escuchaba la misa, pero no entendía nada porque era en latín. Y si alguien quería leer la Biblia, se le prohibía, porque había miedo de que abrieran los ojos. La Escritura dice que alumbra, que te da entendimiento, que te hace sabio. La Biblia te da vida, la Biblia te hace inteligente, la Biblia te hace distinto, la Biblia te transforma. Entonces por eso ha sido perseguida, ha sido criticada. La Biblia ha sido criticada terriblemente, de mil maneras, pues diciendo, por ejemplo, lo que hace un momento decía: no, es un libro de fábulas, es un libro de mentiras, es un libro de un Dios sangriento, es un libro de un Dios cruel. Y a pesar de la crítica, la Biblia sigue vigente. Me acuerdo, yo era joven, bueno, ahora no soy tan anciano, pero tengo 62 años, y cuando yo era joven, mataron a John Lennon, el dirigente de los Beatles, aquel grupo famoso, con canciones famosas como Imagina, que hoy está todavía, la gente le escucha esa canción de Imagina, que habla de un mundo en paz y todo, pero el mismo grupo Beatles se hizo pedazos y cada quien por su lado. Entonces la canción de Imagina pues era nada más algo romántico. Y ese hombre dijo, John Lennon, el director de los Beatles, dijo: somos más famosos que Jesucristo. En un tiempo más, dijo, nuestras canciones seguirán siendo escuchadas y de Jesucristo no se sabrá nada más. Hoy pocos saben acerca de los Beatles. Claro, se ha mantenido porque es una industria y a veces vuelven a sacar las canciones pues para hacer dinero, pero mucha gente no sabe hoy quién es John Lennon. La palabra de Dios sigue vigente, y mucha gente, hubo un hombre que era pues no era un ateo así recalcitrante, pero sí un crítico, Voltaire, francés, filósofo francés, y él dijo: en unos 100 años mis escritos seguirán siendo leídos y la Biblia habrá desaparecido para siempre. Y un día, después que murió, la Sociedad Bíblica compró su casa, y ahí en su propia casa se imprimían Biblias. Qué contrariedad, qué ironía de la vida, pero no es una ironía, yo creo en parte Dios lo permitió. Entonces, la Escritura es única en sobrevivencia, es única en sus enseñanzas, porque la palabra de Dios te enseña de todo, sobre todo te enseña lo moral, qué es lo bueno y qué es lo malo. No hay otro libro que te pueda decir con autoridad qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia sí es nuestro fundamento, es el fundamento del cristianismo, y la Biblia sí nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la Biblia nos enseña acerca de todo, acerca del comportamiento, acerca de las relaciones humanas, acerca de la educación a nuestros hijos, acerca del matrimonio, acerca de la misericordia, de la bondad, acerca de hacer el bien, acerca de historia, acerca de literatura, por ejemplo, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Cantares, el libro de Job, son joyas literarias, joyas valiosas, joyas de alto contenido literario. Así que también la Biblia es única en sus enseñanzas.
Hay muchas cosas que nosotros aprendemos aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, acerca del matrimonio. La Escritura habla mucho acerca del matrimonio y cuando nosotros seguimos los mandatos, las instrucciones que da la Biblia para el matrimonio, amigos, hermanos, el matrimonio va a funcionar bien. ¿Cómo lo sé? Yo tengo 33 años de casado y mi esposa y yo hemos seguido los lineamientos que dice la Biblia y digo, nuestro matrimonio ha sido un matrimonio de éxito. Hemos sido bendecidos, hemos estado bien, no ha habido mayor problema. No quiero decir que siempre estamos de acuerdo, no. A veces hay diferencias, pero no pasa a mayores alturas el problema. Entonces, la Biblia es única también en sus enseñanzas, y aunque no es un libro científico, la Biblia nos enseña algunas cosas de tipo científico. Por ejemplo, cuando nadie estaba seguro que la tierra era redonda, la Biblia ya decía, en Isaías dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. El que la leía con atención se daba cuenta que la tierra es redonda, cuando la gente decía que era plana. Hoy hay un grupo de los terraplanistas que dicen que la tierra es plana, ¿no? En Job también, cuando llegan los ángeles y llega el diablo y le pregunta de dónde vienen, y dice, de rodear la tierra. No se rodea lo que es cuadrado, no, lo que es rectangular. Entonces la Biblia ya decía algo acerca de que la tierra era redonda cuando la gente no lo sabía o no lo querían aceptar. Así que, aunque no es un libro de ciencia, también dice que la tierra cuelga sobre la nada. Así que, pues no es un libro científico, pero nos dice verdades científicas. La Biblia dice que las estrellas alaban a Dios, y hoy se ha comprobado que las estrellas emiten un sonido. Creo que la misma tierra también emite un sonido, y por eso la Escritura decía que las estrellas alababan al Señor. Entonces, es única la Biblia, es única en su influencia también. Ha tenido una influencia tremenda la palabra de Dios, de tal manera que la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Ha tenido una influencia que, pues se dice que América Latina, Europa, pues somos gente de la Biblia acá, aunque yo sé que pues ya no es tanto así, pero que tenemos una influencia de la Biblia. Así que, por todo esto podemos decir que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia sí es, amigos, la palabra de Dios. La Biblia sí es el libro de Dios, las instrucciones de Dios, el mandamiento de Dios. Sin embargo, amigos y hermanos, con todo esto que estoy diciendo, esto es importante tenerlo como un dato, tenerlo como una herramienta para poder defender la fe, para poder también tener una absoluta confianza en la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles algo más. ¿Qué quiero decirles? Que la Escritura también es un libro vivo. O sea, la Biblia no es un libro muerto. La Biblia es un libro que genera vida. Es un libro que trabaja en el corazón humano. Es un libro que toca la mente, que toca el corazón del ser humano. Es un libro vivificante. Es un libro de parte de Dios que puede traer a nuestras vidas muchas cosas. Por ejemplo, en tiempo crítico, en tiempo de quebranto, la Escritura te puede traer consuelo. Y recuerdo que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él andaba en la tierra de Palestina, Él dijo, mis palabras son vida. Mis palabras son vida. Es decir, la palabra de Dios no es cualquier libro. Si usted lo lee con atención, con devoción, la Escritura, la palabra de Dios va a hablar a su corazón. La palabra de Dios va a sacudir su alma,
Porque como leíamos en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva quiere decir que no está muerta. Viva quiere decir que es un libro vibrante. Viva quiere decir que provoca algo en ti. Y eficaz quiere decir que da resultados. Eficaz quiere decir que hace lo que Dios quiere. Eficaz quiere decir que va a dar el resultado que Dios quiere en tu corazón. O sea, no es un libro muerto. De tal manera entonces que en la Escritura nosotros podemos encontrar muchas cosas. En el tiempo de aflicción, la Biblia, la palabra de Dios, nos puede consolar. Y hay aquí en la Biblia un salmo que se refiere a sí misma, que se refiere a la misma Biblia, y es el Salmo número 119. Es el salmo más largo de la Escritura, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 176. Es el salmo más largo, y este salmo habla acerca de la palabra de Dios y nos dice qué tan importante es la palabra de Dios. Así que, hermanos, amigos, vale la pena que nosotros confiemos en la Escritura. Estoy aquí en el Salmo 119 y hay cosas muy interesantes que encuentro aquí así a vuelo de pájaro. Por ejemplo, dice en el texto 50 de Salmo 119, refiriéndose a la Biblia: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Así que la palabra de Dios en momentos de quebranto, de tristeza, puede traer consuelo a tu vida. Puede traer un poco de paz a tu vida en medio de ese quebranto, en medio de la adversidad, en medio de los momentos tristes. ¿Cómo trae el consuelo? Bueno, cuando tú la lees, cuando tú abres la palabra y al leerla, esa palabra toma vida y consuela tu corazón. ¿Quién no ha leído el Salmo número 23? Jehová es mi pastor, o Yahvé es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, y ahí sigue, y que ese salmo en el momento de dolor te trae consuelo. ¿O quién no ha leído el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, y que lo leemos en medio del quebranto, del dolor, del temor, porque la palabra de Dios es consuelo? O cuando a lo mejor usted escuchó una predicación, una exposición de la palabra, y usted estaba en un momento difícil, y esa predicación, esa exposición de la palabra animó su corazón, le levantó, le dio nuevas fuerzas, y usted siguió adelante, porque la palabra de Dios, ¿qué es consuelo? Dice en el versículo 76, sea ahora tu misericordia para consolarme. Y ahí mismo dice en el 52 de Salmo 119, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Entonces la palabra de Dios trae consuelo. Ya en el Nuevo Testamento la Escritura dice que el Espíritu Santo también es consolador, y el Espíritu Santo toma la palabra y ¿qué hace? Me consuela en mi momento de dolor, en mi momento de tristeza, en mi momento de sufrimiento, en mi momento de quebranto. Cuando yo he perdido a un ser querido, ahí está la palabra. ¿Para qué? Para traerme consuelo. Pero no nada más te trae consuelo. La palabra de Dios te vivifica, te da vida.
Cuando nosotros vivimos en este mundo sin una brújula, sin una dirección, vivimos sin Dios, nuestro corazón está vacío y hay momentos que nos sentimos muertos en vida. Hay momentos que estamos sin esperanza. Y la palabra de Dios trae vida a nosotros. Porque como dijo Jesucristo, mis palabras que son vida. Y aquí en el Salmo 119, versículo 107 dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Entonces, la escritura que trae vida. Salmo 119, versículo 159 dice también, mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. 175 dice, viva mi alma y te alabe. Entonces, la palabra de Dios trae consuelo, pero trae también vida para tu alma. ¿Saben? En nosotros hay un vacío que tiene la forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Y cuando tú lees la palabra, escuchas la palabra, meditas la palabra de Dios, ¿qué hace? Trae vida a ti. La palabra te llena, la palabra te saca de ese letargo de muerte y te da una nueva esperanza. Entonces la escritura, la Biblia, hermanos y amigos, te ocasiona que te trae consuelo, te trae vida, pero también te trae paz. Salmo 119, 165 dice, escuche bien, Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, trae para el creyente y para el no creyente también, si él abre su corazón, que trae paz. ¿Y qué cosa es paz? Estar tranquilo, estar en armonía con uno mismo, con todo, estar quieto, estar en paz a pesar de los vendavales, de las tormentas de la vida, estar en esa quietud a pesar de lo que me pueda pasar. Y esa paz la produce la palabra de Dios cuando usted la lee, cuando usted la medita, cuando usted la aplica a su vida, cuando usted la escucha. La palabra de Dios trae paz. Nosotros vivimos en un tiempo de mucha convulsión, en un mundo que está de cabeza, en un mundo sacudido por la maldad, en un mundo donde no hay respeto a la vida, no hay respeto a la propiedad privada, no hay respeto al niño, no hay respeto a la mujer, no hay respeto a nadie. Vivimos en ese mundo, en un mundo convulsionado, y necesitamos la paz que viene de Dios, y esa paz la podemos tener ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios se predica. La palabra de Dios se predica en diferentes lugares. Casa de Restauración es una iglesia que está establecida en la ranchería Zapotal, aquí enseguida, a orillas de la ciudad de Comalcalco, y ahí usted puede escuchar la palabra de Dios para que reciba todo lo que dice aquí, consuelo, vida y paz. Claro, hay otros lugares también donde se comparte la palabra de Dios. Yo estoy en el Ejido Buenavista, cerca de la zona arqueológica, ahí está Casa de Adoración. También ahí compartimos la palabra de Dios, pero en muchos lugares se comparte la palabra de Dios. Nosotros mañana estamos los domingos a las 10:30, iniciamos nuestra reunión, y yo le invito que si vive por ahí cerca, o si usted quiere escuchar la palabra de Dios que consuela, que vivifica, que trae paz, vaya a escuchar la palabra de Dios. Ahí en Casa de Restauración en Zapotal, que son los patrocinadores de este programa, usted puede escuchar la palabra de Dios. Creo que a partir de las 10 de la mañana, una palabra viva, una palabra eficaz, que te va a traer consuelo, que te va a traer vida, que te va a traer paz. Pero no es lo único que trae la palabra de Dios. La palabra de Dios
también provoca en ti gozo, alegría, contentamiento, porque nosotros vivimos en un mundo donde hay muchas tristezas. ¿Cuántos no tenemos problemas en nuestros hogares luego? Y esos problemas familiares nos quiebran la vida. Esos problemas familiares nos hacen derramar lágrimas. Esos problemas en la familia nos quebrantan hasta quedar caídos, rendidos, sin fuerza, sin ganas. Pero en medio de esos quebrantos, de esos dolores, la palabra puede traer gozo, puede traer alegría. Y uno dice, pero ¿cómo? En medio del quebranto, de la tristeza y del dolor, ¿puede haber alegría? Sí, eso es de parte de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios y te puede ocasionar gozo, mucho gozo. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. Y lo dice la Escritura en muchas partes, que la palabra de Dios va a traer gozo a nuestro corazón. Dice Salmo 119, 111, por heredad he tomado tus testimonios, o sea, tus palabras para siempre, porque son el gozo de mi corazón. O sea, la palabra de Dios te produce ¿qué? Mucho gozo, mucho gozo. Y gozo es tener alegría a pesar de los problemas que podamos tener. Y hermanos y amigos, mientras nosotros vivamos en este mundo vamos a tener problemas. Incluso la gente que seguimos a Dios, la gente que tenemos una fe viva en el Cristo viviente, los cristianos también tenemos problemas. Pero la palabra de Dios que nos produce gozo, nos produce alegría a pesar de los problemas que nosotros estemos pasando. Así que la palabra de Dios es muy importante para la vida del ser humano, para la vida del creyente es muy importante. Por eso el creyente tiene que leer la Biblia siempre, todos los días, en todo momento, a todas horas, porque la palabra de Dios es el alimento para los cristianos, es el alimento para el espíritu. La Escritura dice que somos espíritu, alma y cuerpo, y la manera de alimentar la palabra de Dios es a través de espíritu, alma y cuerpo. Así que, amigos, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y bueno, yo tengo aquí mi teléfono, es 933-102-9685. 933-102-9685. Si usted quiere hacer alguna pregunta o mandar algún mensaje, un mensaje no como para entrar en controversia, no, sino un mensaje o una pregunta sincera, auténtica. Porque nosotros estamos aquí para edificar, no para entrar en controversias, ¿no? Estamos dando razonamientos, argumentos, porque la palabra de Dios es importante y porque nosotros tenemos que leerla. El cristiano tiene que leer la palabra de Dios. Somos gente de un solo libro y ese libro es la palabra de Dios, que siempre debemos estarlo estudiando, porque uno no puede terminar de estudiar la Escritura en esta vida. Siempre que tú la lees y si estás leyendo de nuevo, Dios hablará a tu vida en ese mismo texto que leíste y hablará de otra manera, pero siempre va a haber un mensaje para ti, porque este libro es precioso, ¿no? Este libro, Dios es el que lo sustenta. Es la palabra de Dios, es una palabra que se cumple. Cuánta gente a veces, de hecho, ha dejado el mal camino y se ha vuelto a Dios porque escuchó un mensaje de la Escritura, de la Biblia, y ese mensaje le pegó en su corazón y hizo que su vida cambiara. Hace tiempo hablaba yo con un amigo, con un hermano,
Y él me decía, pues yo fui a un lugar a escuchar la palabra de Dios, pero llegué tarde. Ya había terminado la exposición de la escritura, de la Biblia, y lo único que encontré ahí fue un folletito que tenía unos textos de la Biblia. Y me decía, y estos textos me pegaron tanto en el corazón, que yo empecé a buscar de Dios, a leer la Biblia, y dice, de ahí dejé mi mal camino, mi camino de maldad, y fue transformado por el poder de la palabra de Dios. Así que no solamente trae consuelo, no solamente trae vida, no solamente trae paz, también trae gozo, y la palabra de Dios también trae sabiduría a tu vida. ¿Saben? En este mundo nosotros podemos caminar con poca sabiduría. Y a veces cometemos muchos errores porque nos falta sabiduría. Y bueno, y eso nos puede pasar a todos nos falta sabiduría. Y al faltarnos sabiduría cometemos muchos errores. Muchas faltas que luego nos meten en problemas. Pero la Escritura dice que te da sabiduría. El salmista decía, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu palabra son mi meditación. Versículo 100 de Salmo 119, más que los viejos he entendido, o sea, más que los ancianos, he entendido porque he guardado tus mandamientos, tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, porque la palabra de Dios te alumbra el entendimiento, te da sabiduría, te hace sabio, te hace prudente, te abre los ojos para que no cometas errores en la vida, te da un conocimiento práctico para el diario vivir. Así que hay muchos resultados de leer la palabra de Dios, y uno de estos resultados es que haya sabiduría en nuestra vida. Miren, hay gente que llegó a ser, a la tercera edad, digamos, llegó a tener 70, 80 años y no tiene sabiduría. No hay sabiduría. La vida no le enseñó, o no aprendió de la vida, o las experiencias de la vida no se encarnaron en él y nunca tuvo nada de sabiduría. Aquí el salmista decía, mira, yo soy más sabio gracias a tu palabra que la gente mayor. Porque efectivamente cuando tú lees este libro te va a dar sabiduría. Por eso, amigos, hermanos que nos hacen el favor de escucharnos en esta noche, es importante tener en cuenta la palabra de Dios y no actuar con falta de sabiduría, diciendo, no, esa a lo mejor ni es la palabra de Dios, ese libro a lo mejor es el pensamiento del hombre. Miren, el hombre nunca te va a decir que no hagas lo malo, y la Biblia dice que no hagas lo malo. El hombre nunca va a reconocer sus errores, y en la Biblia se reconocen los errores. ¿Cuántos no saben la historia de David? Hasta el que no lee la Biblia lo sabe, que él cometió pecado de adulterio, y la Biblia nunca lo oculta. La Biblia nunca trata de esconder ese pecado de David, porque la Biblia es el libro de Dios, es un libro sincero y no maquilla nada, dice las cosas tal como son. Y por cierto que ese pecado de adulterio que cometió David no es una base para que la gente diga, si David pecó adulterando con Timás, yo no lo voy a hacer. No, ese es un ejemplo, y la misma Escritura dice, para que no hagamos esas cosas. No es para que nosotros lo tomemos como ejemplo, porque la Biblia es un libro sincero, es el libro de Dios, y este libro de Dios dice toda la verdad. Este libro de Dios nos confronta, y por eso es que a la gente no le gusta, y entonces prefiere decir, no, ese es un libro de cuentos, ese es un libro que quién sabe quién lo escribió, ese no es el libro de Dios. Pero yo quiero enfatizar otra vez, aparte de que nos consuela, nos vivifica, aparte de que
provoca gozo en nuestras vidas, que nos da sabiduría, es muy importante recalcar que este libro, la Biblia, la palabra de Dios, también es un libro que nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, ahora que está lo de que hay confusión de la Biblia habla acerca de varón y hembra, lo marca ahí la Escritura. La Biblia habla, por ejemplo, en 1 Corintios 6 dice, no os engañéis. Dice que el que practica la borrachera, el adulterio, no va a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos una vida limpia, una vida pura. ¿Para qué? Para que no nos hagamos daño a nosotros mismos y no le hagamos daño tampoco al prójimo. De hecho, lo voy a leer. Es 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, texto 9. 1 Corintios 6, texto 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, etcétera, etcétera, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice también, bueno, y da otros pecados ahí que no quiero mencionar, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9. Entonces, por eso a la gente no le gusta, porque te señala tu pecado, te señala tu error, te señala tu mal camino. Entonces la gente por eso prefiere decir, yo no soy religioso, yo no leo ese libro, yo tengo mi propio pensamiento, o sea, yo leo conceptos de fulano de tal, pero no lo que dice la Biblia. Porque la Biblia nos confronta. La Biblia es el único libro que nos habla de lo moral. ¿Qué quiero decir que nos habla de lo moral? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? No hay otro libro en la tierra que nos pueda decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Solamente la palabra de Dios. Por eso algunos lo odian. Pero claro, yo estoy comentando todo esto porque nosotros quisiéramos. Por eso estamos aquí, que te acerques a la palabra de Dios, que leas la palabra de Dios. Para los cristianos la Escritura es fundamento, es esencial, es fundamental. Hace 8 días la doctora habló acerca de que no hay otro fundamento que es Cristo. Y para seguir ese fundamento que es Cristo necesitamos otro fundamento de la fe cristiana, que es la palabra de Dios. Es decir, que nosotros los que creyentes no somos fanáticos de la Biblia. La Biblia es un libro inteligente. La Biblia es un libro que nos da pautas, es un libro que se razona, es un libro que se piensa, es un libro que se medita. Por eso nosotros te invitamos a que lo leas, a que busques de Dios, a que escuches la exposición de la palabra, porque la exposición de la palabra va a alumbrar tu alma. La exposición de la palabra te va a hacer mucho bien. La gente que estudiamos este libro, no es que somos fanáticos, no es que estamos locos, no es que no tenemos qué hacer, no es que estemos escasos del cerebro, no, nada de eso. Somos gente pensante, somos gente ocupada, somos gente con proyectos en la vida, pero somos gente que hemos entendido que la Escritura es el libro de Dios. Así que yo te invito, estimado amigo, que lo leas. Yo creo en México todo el mundo tenemos un ejemplar de la Biblia, pero como decía alguien una vez, es el libro que está en todas las casas, pero es el libro empolvado. Es el libro que quizás algunas personas lo abrirán en momentos de problemas. En el Salmo número 91
por única vez, porque no es un libro que se lea. Y a veces la gente opina tantas cosas acerca de la Biblia sin siquiera leerlo. Pero la Biblia, pues uno de sus principales temas es nuestro Señor Jesucristo, porque nos invita a un acercamiento a Él, a tener un encuentro con Él. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, al final, que cuando Jesucristo resucitó, se le acerca a sus discípulos no se dan cuenta que es Él, no a todos, a 2 discípulos que no eran de los principales, pero que eran seguidores de Jesús, y ya que Jesús se va, ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía las Escrituras? O sea, la palabra de Dios es tan fuerte y tan poderosa que hay momentos en que tu corazón va a arder al escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra viva de Dios. Así que, amigos, tenemos que escuchar, tenemos que leer la Escritura. Yo soy tu amigo Arturo de la Cruz Torres, soy un pastor de la iglesia Casa de Adoración, y hoy estoy en ausencia de la doctora Obdulia, y le agradezco mucho el favor de invitarme, de estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y queremos decirles pues que en estos lugares se comparte la palabra de Dios. Y quiero retarte, desafiarte, invitarte a que leas la palabra de Dios. Porque tal vez usted diga, estamos ya para terminar, tal vez usted diga: ¿quién sabe si eso que dice es verdad? Bueno, usted lo puede dudar, usted tiene derecho, usted es un ser pensante, pero yo quiero decirle una cosa: pruébelo. Usted no me puede decir, es que quién sabe si diga la verdad. Bueno, pruébelo usted. Lea la Biblia con un corazón abierto, con un corazón sincero, acérquese a Él, y yo creo que usted va a experimentar en carne propia todo lo que estoy diciendo. Que la Escritura te consuela, te da paz, te da consuelo, te da todo. Y entonces tu vida va a ser diferente, tu vida va a ser distinta. Será hermoso que tengas también además un encuentro con el Dios de la Biblia. Amigos y hermanos, un placer, un honor poder compartir con ustedes, y les agradecemos mucho su atención y les invitamos para el próximo sábado a esta misma hora a través de XHBX, La Grande de Tabasco, 89.7 FM. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación, plataforma apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente.